Hola y bienvenidos a este nuevo podcast de Soul Academia, Soulcast. Un espacio donde hablaremos sobre educación musical y todo lo relacionado con el arte de aprender a interpretar un instrumento. Tendremos conversaciones con estudiantes, profesores y artistas de la escena, quienes compartirán con nosotros sus experiencias. Bienvenidos a este episodio, esperamos que lo disfruten. No olviden dejarnos sus comentarios y seguirnos en las redes. Hola a todos y bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestro Soulcast. Hoy nos acompaña Sergio Correa y quien les habla, Hola. Alejandro Granados. Y nuestro invitado especial, Esteban Ibarra Villota. Licenciado en Música de la Universidad Pedagógica Nacional y Magíster en Músicas Colombianas de la Universidad del Bosque. Bienvenido, maestro Esteban. Muchas gracias, amigos, por esta invitación a este bonito podcast llamado Soulcast. Aquí vamos a hablar un poquito de muchas cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema crucial para cualquier músico que ha dedicado años de estudio. Los desafíos que se enfrentan en ese mercado laboral, cómo se preparan para esas oportunidades, qué habilidades son claves para triunfar en este mundo tan competitivo, ¿no? ¿Qué pasa después de graduarse? Más allá del título, ¿cuáles son esos retos y realidades del mundo profesional en la música? Bueno, digamos que después de graduarse o ya en la vida real, como uno lo llama, pues hay diferentes, digamos, retos a los cuales uno se enfrenta como músico profesional, ¿no? Hay diferentes ramas en las que uno se puede desempeñar como músico. Está la rama de la interpretación, es cuando te dedicas netamente a tocar con diferentes proyectos, grupos, grabar, demás. Está también, en nuestro caso, que soy licenciado, y de mi compañero Sergio, pues también está la rama educativa, ¿no? Que nos dedicamos también a la enseñanza de la música. Y pues también hay otras ramas como lo administrativo, como la gestión, ¿sí? Donde también se necesitan otros conocimientos y pues también se van a encontrar otro tipo de obstáculos, de retos, de cosas que hay que solucionar. Pero bueno, digamos que resumiendo, ya cuando uno sale de la etapa o del proceso de formación, digámoslo en este caso académica, o cualquier tipo de formación que tengamos, porque no siempre tiene que ser una universidad o una academia, se puede formar de diferentes maneras, de manera empírica también, autodidacta, pero a la hora de ya poner estos conocimientos en práctica laboralmente, pues digamos que tenemos que ser muy conscientes de el trabajo al cual nos están solicitando asistir, ¿no? Y dependiendo de esto tenemos que tener muy bien aprendido todo lo referente a esto. Entonces, si nos llaman a tocar en una banda, pues saber de qué trata la banda, qué música toca, estudiar muy bien la música con la que vamos a llegar a cada ensayo, ser puntuales, ¿sí? Algo que para mí es súper importante es la palabra que uno tiene, ¿sí? Que hoy en día no es tan relevante, pero para mí sigue siendo importante. Entonces, si uno da su palabra, su compromiso, pues cumplir con todo lo que uno promete, ¿sí? Y todo esto también tiene gran parte de, digamos que nosotros somos como una vitrina andante, ¿sí? Entonces, todo el proceso formativo también es súper importante para que luego tener una vida profesional exitosa. ¿A qué me refiero? Que cuando uno está en una academia, en un grupo donde está estudiando, en una universidad, pues los compañeros con los que estudia, los profesores a los cuales uno les dan las clases, son personas que posiblemente luego lo van a llamar a uno a trabajar, o que van a ser compañeros de trabajo, colegas, jefes, o uno los va a tener como a su cargo, etcétera. Entonces, es bueno tener en cuenta eso, porque muchas veces uno solo piensa en el qué pasará después de graduarse y no le para bolas a ese proceso, que a la final es lo importante, el proceso cuando uno está en esa etapa formativa, porque como les digo, uno es una vitrina y uno en cada examen, en cada concierto, en cada recital, en cada parcial, uno realmente se está mostrando y está mostrando sus habilidades y cómo puede llegar a ser su potencialidad como profesional. Entonces, ser muy conscientes de eso para uno ser muy juicioso en las clases,
ser ñoño en las clases, siempre ser el que pregunta, el que no se queda con las dudas, el que anda ahí puyando al profesor, que quiere más conocimiento y todo. Seguramente todo ese tipo de cosas le van a traer después, en esa etapa posterior ya de desarrollarse como músico profesional, pues ya tienes unos contactos y un nombre ya ganado gracias a ese proceso Una formativo. reputación. Exacto. Ya tienes una reputación y entonces ya te van a referir de buena manera, ¿sí? Ya los contactos que tienes, entonces te empiezan a llamar de un lado, te empiezan a llamar de otro lado, los profesores a veces ya te empiezan a botar clases, los profesores que son intérpretes también te botan reemplazos, tocan en tal sitio, y cuando ellos no pueden te empiezan a mandar. Entonces ahí también te empiezas a hacer nombre en otros circuitos. Y así mismo como es un factor positivo, puede ser un factor negativo. Si tú eres de los que no va a clase, de los que hace las tareas a medias, los trabajos a medias, chambonea las cosas, es mediocre, pues seguramente te vas a cerrar muchas puertas en ese proceso de ya ser un músico profesional, ¿sí? Entonces te van a empezar a no llamar. Entonces si te piden una referencia, no, tú conoces a fulanito o a fulanita, ese man no, en la universidad era como vago, o esta nena no, casi no las ponía tocando, no estudiaba, llegaba sin estudiar a los ensambles, tal. Entonces así mismo como le abre puertas, te puede cerrar. Entonces hay que ser muy conscientes de ese proceso formativo, porque seguramente de ahí es donde van a salir la mayor cantidad de contactos y de referencias que te van a permitir tener una vida laborable luego próspera. Y es donde decimos que finalmente, digamos, esa parte profesional ni siquiera empieza cuando terminamos, sino ya empieza en ese proceso formativo, Sí, ¿no? apenas Por- empiezas a estudiar. Exactamente. Porque muchos llegan con habilidades ya, sí, llamémoslo así, en cuanto al instrumento como tal, ¿no? Sí. Lógicamente ya tienen habilidades, pero esta experiencia, digamos, como lo dice Esteban, digamos, no solo empieza, digamos, en lo profesional, lo que yo pueda ejercer ya, no solo empieza cuando termine, sino, digamos, Totalmente. todo lo que plantea Esteban es muy clave. Sí, y también digamos que cuando uno acaba su proceso universitario, ¿no? Digamos, no solo en música, sino en cualquier carrera, siempre hay un momento de incertidumbre, como de Total. ya salí y ahora tengo que responder, ¿qué hago? Y Esteban pasó por eso cuando acabó la carrera, ¿o cómo lo sintió? Bueno, digamos que de cierta forma yo empecé mi vida laboral, guiño guiño, digamos así, ya empecé con cierta carga laboral durante la universidad, ya Ok. durante estaba terminando la universidad, entonces ya tocaba con gente, ya tenía ingresos por tocar y también tenía algunos ingresos por dar algunas clases. Entonces digamos que ese vacío obviamente se siente porque, bueno, uno está como en la etapa de la universidad donde tienes una carga horaria alta, ¿sí? Y de repente, quedas libre, ¿no? Es como Más. ¿y ahora qué hago? Es que uno viene de hacer una tesis, ¿no? Que uno Sí, está metido que en está todo brutal. el día. Digamos que en mi caso me pasó que yo terminé el pregrado y al otro día estaba iniciando la maestría, entonces como que ahí no tuve ese bache todavía como de tiempo libre, pero ya igual seguía trabajando pocas horas, pero ya tenía una carga laboral, así sea mínima, ya estaba un poco acostumbrado. Terminando la maestría, sí fue como que terminé y fue, uy, ahora sí qué hago, porque ya no tenía un plan más adelante, ¿sí? Cuando yo estaba terminando el pregrado, yo ya sabía que quería hacer una maestría, entonces esa era como mi motivación, ¿no? Como Sí. un paso más adelante que yo ya tenía una certidumbre de qué iba a hacer. Pero después de que terminé la maestría fue como, bueno, y ahora sí que, ahora sí ya no voy a estudiar más por ahora, entonces ahora sí busqué trabajo por acá y por acá. ¿Y qué pasa otra vez? Digamos que gracias a la alineación de planetas, y haber sido buen compañero, buen estudiante y todo, los trabajos le empiezan a llegar a uno. ¿Sí? En mi caso yo nunca he buscado trabajo como tal, así como de pasar hojas de vida y pasar hojas de vida, sino que la misma gente, conocidos, me empiezan a buscar y a llamar. Y así es, por ejemplo, como tengo mi trabajo actual como docente en una escuela de música, y es porque tuve un compañero en la maestría, que es el coordinador de esta escuela, y fue el que me llamó para trabajar allá. Entonces, por eso les digo, es importante siempre, en cualquier ambiente que ustedes estén, formativo o ya sea a la hora de estar trabajando, cada momento en el que ustedes son una figura pública, alguna persona los va a ver. Entonces tienen que hacer su trabajo de la mejor manera, independientemente del contexto. Independientemente de que le estén pagando mucho o que sea gratis, seguramente hasta en un cumpleaños en una casa de un amigo, alguien te puede escuchar y alguien te puede ver. Y esa persona seguramente luego te va a referenciar para otro trabajo.
Entonces, siempre que ustedes estén ante un público, independientemente de las características de ese público, de lo magno o de lo mínimo que sea, de lo importante o no, siempre tienen que hacer su trabajo de la mejor manera, porque eso es lo que les va a permitir que luego tengan unas buenas referencias y unos buenos contactos para trabajos posteriores. Digamos, más allá de uno siempre hablar de supuestos, y yo siempre lo he dicho que es mucho más valioso hablar desde la experiencia, ¿no? Vivencias personales, pues esos aprendizajes adquiridos a lo largo del camino de cada persona, ¿no? ¿De qué manera crees, Evitan, que esos estudios lo prepararon para ese mundo profesional? Bueno, digamos que eso es un tema bien complejo, porque digamos que cada persona, cada músico, cada individuo tiene como un camino que quiere ir trazando, ¿no? Como unas preferencias, unas referencias, unas metas, y como son individuales, pero la formación que nosotros recibimos en una universidad, por ejemplo, en el caso mío, o en la academia, pues son estandarizadas, ¿no? Como que no son de acuerdo digamos, a las necesidades que uno quiere para construir su camino, su vida laboral o su vida profesional o artística incluso. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, uno es el que tiene que empezar a discernir en ese tipo de procesos, de toda esa información que a uno le botan, cuál es la que te va a servir realmente para lo que tú quieres hacer una vez terminado el proceso formativo. Y en esos aspectos ir enfocándote en ese tipo de cosas. Sí, porque muchas veces uno en la universidad mira un montón de clases que a veces uno ignorantemente le llama de relleno. Cuando uno es estudiante, uno critica mucho las cosas, ¿no? Pero a la final, para algunos de los compañeros esa clase no va a ser de relleno, quizás para uno sí. Sí, porque para uno no es de interés ese tipo de información, pero quizá para el compañero que está al lado sí, porque es lo que él va luego a desarrollar en su vida profesional. ¿Sí? Que ya te contaba, ¿no? Con Sergito teníamos ética y valores a las 7 de la mañana, un lunes, y llegábamos, y pues sí, pues era como la forma de que esa persona o ese profesor como que pues quería que nosotros adquiriéramos, ¿cómo decirlo así? Una ética profesional. Sí, nos ponía videos de personas sin brazos, Sí. pero finalmente para nosotros eso era relleno. Sí, ¿no? Rellenazo, pero lo que dice Evitan es muy válido, porque a algún estudiante, a algún compañero eso le caló. Sí, claro. Yo creo que alguna vez vi una que otra lágrima en esa clase. Sí, claro. Sí, total. Por ejemplo, yo tengo la experiencia con Chechito porque nosotros llegamos a sexto semestre y uno ahí coge cada uno su énfasis. Y Sergito escogió el énfasis de pedagogía, pero a mí no me llamaba tanto la atención en ese momento la pedagogía, sino más la interpretación, ¿sí? O sea, yo quería seguir viendo más materias de música como que pedagogía. Y claro, yo decía, no, esas materias de pedagogía a veces un poco ladrilludas y tales, que el jueguito, que ni sé qué. Pero cuando uno sale a la vida laboral y ya tiene que enfrentarse a dar clases, ahí es cuando, Chechito, ¿será que usted me ayuda con tal cosa? Sí, claro. Sí, ¿Será que usted me ayuda con esto? ¿Será que usted? O a los compañeros que estaban en el énfasis, Total. es como, ¿será que tiene repertorio para niños de tantos años? ¿Será que tiene ta? Pero- Entonces, uno como que en ese momento, uno como que también uno es adolescente, no está maduro, ¿no? Entonces uno mira mucho como también muy encasillado, pues obviamente uno debe enfocarse en lo que quiere, ¿no? Pero ya en la vida real, uno a veces tiene que hacer otras cosas mientras por lo menos puede encontrarse. Diversificar. Sí, eso, uno termina haciendo un montón de trabajos que quizá no pensaba hacer o que no quería hacer, porque pues la vida laboral no es como o sea, no es utópica, ¿no? Como uno quisiera, ¿no? Que uno dice, no, yo quiero ser músico de sesión y grabarle a todos los grupos de Colombia. O sea, mientras eso va a pasar un proceso largo en el que usted tiene que dar clases, usted tiene que tocar gratis, usted tiene que tocar en sitios paila, con sonido paila, con malas condiciones. Totalmente, digamos. Entonces, pero usted tiene que hacerlo, porque ese es el proceso, ¿no? Y a veces no solo digamos así, la vida académica es la que lo forma a usted, sino todo ese tipo de experiencias que usted vive fuera de la academia, que ya es la vida real, porque ahí es donde usted realmente aprende a solucionar problemas, aprende a gestionar sus habilidades, aprende a gestionar su dinero, su tiempo y demás. Sí, digamos que la academia le da unos recursos, y por eso le digo, uno tiene que saber discernir, ¿no? De todo esto que me enseñaron, qué es lo que yo ahorita sí puedo empezar a aplicar y para orientar mi camino artístico o mi camino laboral. Total.
Mira que ahí estoy toca un tema muy importante que ya lo había tratado, ¿no? Lo de la red de contactos. Así como pues uno forja esas amistades en la universidad, entonces así como uno pasa ciertas cosas, a uno también le dan o trabajo, o mire esta clase, o mire este toque, o siempre quedan esas relaciones de por vida laboralmente. Sí, total, por eso es lo que les digo, o sea, sean buenos compañeros, Sí. sean buenos estudiantes. Sin aceite, por favor. Y otra cosa, otra cosa que me ha servido mucho es hagan muchos favores, ¿sí? Uno a veces se persina mucho en que todo lo que usted hace tiene que generarle una retribución económica, ¿sí? Y a veces no es siembra. no es necesariamente lo económico lo que a usted le va a ayudar a ser exitoso o a tener un camino más próspero más adelante. Entonces, cuando usted está en la universidad y pueda, acompañe a toda la gente que pueda, ayúdele a la gente que pueda con lo que usted sabe o domina más que ellos, ¿sí? Toque con toda la gente que pueda, participe en los proyectos que más pueda cuando tenga el tiempo. Y no importa que no haya una retribución económica, eso es seguramente es una inversión que más adelante usted va a poder empezar de cierta forma a cobrar esos favores, en el buen sentido. Sí. Y entonces usted un día, no sé, está preparando su recital de grado. Y si usted se pone a pensar, si contrata a los músicos que necesita para su recital de grado, se le da un platal que usted no tiene. Ah, pero yo acompañé a esta cantante durante toda la carrera. Entonces, oye, ¿será que tú me puedes acompañar a mi recital de grado? Seguramente te va a decir que sí, no te va a decir que no. Tú lo acompañaste todos los exámenes. Necesito un baterista. Ah, yo a este baterista le grabé un bajo, en mi caso, para su tema de su banda. O algo así. Oiga, ¿será que usted me puede acompañar a este pianista? Y así usted empieza a armar su combo para, digamos, en este caso un recital y no tiene que pagar un peso. Entonces ahí usted no obtuvo una retribución económica, pero mire lo que usted pudo luego lograr. Sí, sembró bien. Exacto, entonces sean buenas personas. Estevitan, ¿qué lo motivó a realizar esa maestría? ¿Y cómo impactó pues, en ese ámbito profesional, ¿no? Bueno, digamos que a mí, curiosamente, aunque no pareciera, me gusta estudiar bastante en la universidad. Creo que no para todos tenía fama de muy estudioso, porque lo que les digo, yo realmente estudiaba lo que a mí me interesaba. Ya había materias que no me interesaban, entonces yo no le metía tanto la ficha. Sí, o sea, como que yo hacía lo que tenía que hacer, lo necesario, ¿no? Porque también, o sea, me fue bien y tenía buenas calificaciones, pero era ahí, o sea, como la media, ¿sí? Pero en cambio habían materias en las que a mí me llamaba mucha atención, en que era de los mejores, ¿sí? Y curiosamente a mí me gusta mucho estudiar y en la maestría me fue muy bien por eso, porque como al ser ya digamos, una educación más orientada en un tema más específico, donde más usted ya, práctico, ¿no? Sí, ya como que tanto práctico y como específico, ¿no? Usted escoge una temática más acotada y a eso le bota toda la energía. Entonces, digamos que yo decidí estudiar esa maestría también por mejores oportunidades laborales más adelante, pero también porque me gusta mucho estudiar. ¿Y qué pasó? Que en esta maestría lo mismo que en el pregrado. Yo era ñoño, era el que más preguntaba, era el que hacía los trabajos bien, ¿sí? El que le gustaba hablar con los profesores después de las clases, el que se metía a clases que no tenía escritas, pero le hablaba con los profesores para poder mirar otro tipo de conocimientos. ¿Y qué pasa? Lo mismo, que muchos de los profesores que yo tuve en la maestría ahora me llaman para trabajar con ellos, para tocar, para hacer proyectos, para investigar, para lo demás. Digamos que en mi experiencia me gustan mucho las músicas colombianas. Y toda mi carrera yo casi que la he orientado hacia eso, hacia la interpretación y aprendizaje de las músicas colombianas, de muchas regiones. Digamos, yo no soy de Bogotá, yo soy de Nariño, y uno ve que en Colombia hay una cantidad de músicas, digamos, en cada territorio. Y eso en la academia nunca se ve, ¿sí? Y más en las academias tan tradicionales, ¿sí? Donde pues los modelos de educación son muy occidentales. Y son ya obsoletos para mi forma de ver, ¿no? Ya, no, y que finalmente finalmente lo nuestro sí queda muy atrás. Claro, o sea, y es que miren lo que pasa, o sea, hay ejemplos de países como Cuba, como Brasil, donde la música de ellos se han enfocado tanto en su música, en estudiarla, ¿sí? Que esa música a nivel internacional es muy reconocida, porque tiene una complejidad, porque tiene un desarrollo, porque ha tenido una transformación, ¿sí? Pero eso es gracias a los mismos sujetos de esos territorios que se han interesado en sus propias músicas y que se sienten orgullosos de tener estos conocimientos. En las academias colombianas a mí me pasa
o he observado que eso no pasa, incluso se le hace el feo a las músicas Total. Pero territoriales, demasiado. ¿sí? Es como, Sí. eso sí, cualquier cosa. Pero cuando las van a estudiar, se dan cuenta que no son cualquier cosa. No, Sí, y- total. y Solo fina- que obviamente digamos que no se pueden estudiar bajo esos modelos occidentales de la música clásica o, ¿sí? O europea, que es como nos enseñan en muchas universidades. Hay otras formas y eso es lo chévere, que hay que aprender otras cosas, ¿sí? Y otras maneras de aprender música, que no solo son esas válidas, no solo es mediante la escritura, no es solo mediante, digamos, este tipo de sistemas bajo los cuales se puede aprender música. Hay muchos más No, y y todos aquí- son válidos. Y surge algo, digamos esto que se está tocando en este momento, surge, se hace uno la pregunta, ¿no? Oiga, ¿cómo cambiar eso en las instituciones? Sí. O sea, porque es demasiado importante y finalmente uno no tiene la culpa de no conocer, porque es la institución la Claro, que la que sí. tiene un pensum, la que tiene un programa armado donde... Tocaría- Y es que incluso el material, ¿no? Ahorita actualmente, pues digamos que gracias a la maestría que hice, pues me pude dar cuenta que hay mucho material respecto a estas músicas, a las músicas tradicionales, músicas regionales, que ya se están dando, ¿sí? Que ya mucha gente está interesada en esto y ha generado materiales, ¿sí? Compilados, ya se encuentran partituras de muchas cosas, libros, ¿sí? Tutoriales, bueno, etcétera. Entonces es como la institución sigue empecinada en que su material de estudio sean métodos de por allá del siglo pasado, Sí, ¿sí? en Pozzoli, en Ujú. Slava. Imagínense, donde usted pudiera estudiar con melodías que son más afines a su contexto musical, a la música con la que usted se ha criado, pues usted tendría un aprendizaje más significativo, creería yo, ¿no? Sí, Porque uno tiene totalmente. uno tiene la música en la cabeza igual que el lenguaje. Uno, ¿por qué sabe hablar español? Porque uno no aprende a leer ni a escribir, uno aprende a hablar. Sí. Y así mismo pasa con la música, es otro lenguaje que uno, digamos, el camino correcto, como yo lo vería, es eso. Uno primero, o así empieza la mayoría, uno primero empieza tocando, sin Ujú. saber qué está tocando. Luego es que ya llega ese proceso de escribir y de leer. Pero entonces las academias se quedan todavía con cosas que ya son súper ajenas. No, y vayámonos más atrás, o sea, si finalmente es un tema auditivo, llamémoslo así, desde el colegio, Sí, ¿no? Desde desde la el misma jardín, casa, desde, desde la o sea, crianza. eso debería ser un deber ser, digo yo. Claro. Claro. Sí, digamos que en las instituciones actualmente ya se están implementando más programas, digamos, de música, de más recursos para ese tipo de cosas, ¿no? Para la parte artística, que aún son precarios todavía, pero digamos que por lo menos ya hay una intención, ¿sí? Ya con, digamos, todos como las nuevas administraciones que hemos tenido, tanto locales como nacionales, digamos que de cierta forma ya un poquito más está, Sí, a lo cultural. sí, a lo cultural, porque se dan cuenta que realmente la sociedad se construye desde eso. Y en este país que somos, pues, hemos vivido en guerra tanto tiempo y que la violencia es un sello para todos en la cotidianidad, ¿no? Toda la gente es súper violenta, pues se dan cuenta que el arte, ¿sí? Las manifestaciones artísticas son esa forma de canalizar todos esos sentimientos, sean buenos o malos. Sí. Entonces, por eso hay muchos programas ya para la construcción de paz a partir de las artes, de la música, del teatro, de la pintura. Y eso ya es un avance. Sí, claro. Sí, que eso se debió de dar hace muchos años, sí, pero no se dio y ya no nos podemos quedar en el pasado, sino que Porque desde aportar desde lo que nosotros podemos a ese tipo de procesos para que nuestra sociedad cada vez se vaya volviendo más artística, más cultural, ¿sí? Hayan más espacios, hayan más academias, Ujú. ¿sí? Y que la gente no le cueste, por ejemplo, todo lo que alguien invierte en un gimnasio, una mensualidad en un gimnasio, perfectamente con ese mismo ímpetu de invertir por su salud, invierta en unas clases de música, en unas clases de danza, en unas clases de... porque también está invirtiendo en su salud de alguna forma, en Sí. su salud cognitiva, corporal. O sea, las artes, eso es lo valioso de las artes, y es que te ayudan a esa formación integral, ¿sí? Porque trabajas todo, trabajas la cognitividad, trabajas el cuerpo, y aparte de eso, pues estás aprendiendo una habilidad o desarrollando una habilidad que ya tenías. Totalmente, y fortalece tu identidad cultural, tu identidad como colombiano en este caso, porque sabe uno que de dónde viene, qué es lo que debería fortalecerse aquí, ¿no? Musicalmente, que es esa música colombiana que... No, y es que es difícil, o sea, no es difícil, sino que tenemos que cambiar
Es que digamos, toca- cómo las personas ven el tema, llamémoslo así, cultural, porque Es que Sí, y es, está y mal es que mire- visto. y es que mire que eso también es culpa también de los imaginarios que a uno le crean los profesores, cuando uno es estudiante, ¿no? Los profesores, los mismos compañeros, las academias. Por ejemplo, una anécdota que me pasó con un compañero de la universidad que era saxofonista fue que nos mandaron a los dos becados a un programa que hace Berklee, ¿sí? Que pues Berklee es como una de las instituciones de música así más importantes a nivel mundial. Y ellos hacen una cosa que se llama Berklee Latino. Entonces se van a X país de Latinoamérica y hacen como una semana intensa de capacitación, de cursos, de ensambles y demás. En este caso, en el 2016, fue aquí en Bogotá y abrieron como unas becas para las universidades públicas. Y entonces de la pedagógica mandaron a un grupo de estudiantes, como 4 estudiantes, entre ellos estaba mi compañero, que era saxofonista, y mi persona. Entonces llegamos curiosamente, bueno, a allá, y mi compañero era así matado por el jazz, ¿no? Era, uff, el jazz, o sea, él no miraba otra cosa que no sea el jazz. Ujú. Para él todo lo que no era jazz era como cualquier cosa, No no, era no música. tiene importancia. Entonces sabía el real book al derecho al revés, todas las tonalidades, improvisaba, era muy buen músico. Llegamos al primer día y en el primer jam que empezamos a hacer, que jam es como un espacio donde toda la gente improvisa, para los que no conozcan el término, ¿sí? Donde se empieza a improvisar con músicos que no has tocado antes por lo generalmente. Y empezamos y el director del programa de Berklee, que era Oscar Stagnaro, que es un bajista peruano, pero que es coordinador como de esa parte de Berklee, Latinoamérica. Bueno, ahora sí toquemos un tema colombiano, ¿no? Y mi compañero así como, uff, pero yo no me sé ninguna melodía colombiana. Y el man, ¿cómo así? ¿Usted no es colombiano acaso? Y él, sí, pero es que yo toco jazz. Y el man, pero ¿cómo así que tocas jazz y no tocas música colombiana si esa es tu música? Y entonces, algo que se me quedó marcado que le dijo el man esa vez, me dijo, ojo con eso muchachos, porque cuando ustedes van a otro país, cuando ustedes van a otro contexto fuera del suyo, ¿sí? Otro país, otra ciudad, a ustedes no les van a pedir que toquen lo que hacen en esa ciudad, ¿sí? Si usted va a Cuba, a usted no le van a decir, a ver, toque música cubana. Ellos lo saben hacer 10.000 veces mejor que usted. A usted le van a decir, toque música colombiana. Si usted va a Estados Unidos, hay chinos de 10 años de colegio que tocan mejor que usted jazz, porque es su música. Y a usted, a usted lo van a llamar es para tocar música suya, colombiana. A usted le van a decir, a ver, muéstrame usted qué es lo que trae de su país, de su territorio. Entonces, ojo con eso. Entonces, a mí se me quedó instaurado eso y es como, claro, si yo quiero ir a otro país, yo quiero es llevar mi cultura, hacer visible a otro país y no ir a tocar lo que en otros países hacen mejor que No, ¿sí? total. Hacen mejor porque ellos nacieron con ese Sí, contexto. eso Yo es. nací con un contexto musical, ellos nacieron con un contexto musical. Obviamente, con esto no quiero decir que no es importante aprender músicas de todo el mundo. Obviamente, en cada proceso de aprendizaje que uno pueda coger información de otros contextos musicales es súper valioso porque eso al final es insumos que uno, digamos, va adquiriendo para luego tener un banco ahí de Ujú. conocimiento que te va a poder construir tu propia estética y tu propio sello. Pero sí hay que pararle bolas a lo que uno es y a su identidad, lo que dice Chechito. O sea, es que la música a la final es algo que te define como Sí. individuo, ¿no? Un individuo. Solo con el hecho de usted que escucha. Pues, si usted escucha un tipo de música, usted está, ya lo define. ¿Sí? La sociedad es así, a usted lo definen por cómo se viste, porque escucha. Ajá. Mire, ese tema sí sería como enseñarle, o sea, como llevarle las hamburguesas a los gringos. Como Exacto, enseñarle a hacer o sea, hamburguesas a un estadounidense. O es como darle pizza hawaiana a un italiano, No, lo linchan. nos echan la- Sí, lo Esa matan, lo vuelta matan, no ¿no? es así. Y le botan la piña así en los ojos. Exacto, entonces Sí, ¿no? es como, obviamente es importante estudiar todo tipo de música, porque cada música tiene Es un, cultura. tiene un lenguaje. Es como cuando usted habla su idioma, pero es importante saber hablar otros idiomas porque puede llegar a más partes y comunicarse con más personas. Así mismo lo veo yo con los lenguajes musicales. Entre más lenguajes usted domine o conozca, pues se va a poder desenvolver en más ámbitos, ¿sí? A nivel de laboral o incluso académico. Pero párele muchas bolas al contexto, a la música del contexto en el que usted se cría y el que usted es. No, y digamos en este caso, y es supremamente importante mencionarlo porque, digamos, no es solo como las instituciones nos preparan a nosotros, porque son buenas, nos preparan en nuestro instrumento, bueno, en fin, pero hay dos aspectos que son fundamentales, digamos, cómo abordar el tema laboral. Y ahora, digamos con el tema que estamos hablando, que finalmente eso me va a abrir a mí también las oportunidades en cuanto a
¿A qué tanto sé yo? Y ojo, porque mucha gente se va a sentir mal, porque yo era uno de los que me sentía mal, pero yo entendí que yo no tuve la culpa, porque cuando, digamos, cuando yo bueno, busqué la formación, no busqué la institución, sino busqué el maestro. ¿Qué vas a estudiar? No, yo quiero estudiar percusión. Listo, búsquese a tal maestro que se maneje duro en eso. Porque eran otras épocas, ¿no? Uno no buscaba institución, sino buscaba maestro. Sí. Pero finalmente, yo siempre lo he dicho, vacíos, muchísimos. Digamos, las instituciones y sobre todo las que, no sé, llamémoslas así, de pregrados, digámoslo así, digamos, sí deberían, o sí debería hablarse un poco de cómo es el ámbito profesional, porque uno sale aquí, ¿no? A veces Es que mire que eso es bien curioso porque, por ejemplo, aquí en Bogotá hay diferentes escuelas de educación superior que no son universidades, que realmente sí tienen su educación enfocada en eso. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que sí tienen digamos, su objetivo en eso, en preparar al estudiante, a la persona para el mundo laboral. Entonces, todo lo que, por ejemplo, si usted va a estudiar batería, todo lo demás de materias se lo enfocan en eso, ¿sí? Cómo usted se va a Son desarrollar. contaditas. Sí, son pocas, por eso le digo, pero ese es un modelo, digamos, actual de educación que debería empezarse a implementar en todos los sistemas de educación superior, ¿sí? Pero lo que le digo, o sea, todavía vemos universidades donde, o sea, te preparan, no sé, para cosas que realmente en tu contexto ni siquiera vas a tener oportunidad laboral. O sea, por ejemplo, todos compañeros que estudian música clásica o que son de perfil de clásico, o sea, hay una sinfónica en Bogotá. Sí. O sea, si no eres el más top y no tienes la palanca o el contacto para entrar a la sinfónica, ¿tú qué haces? No, Sí, Tocar misas. Y es que finalmente la expectativa es muy alta cuando usted entra, entra a estudiar, o sea, usted Sí. tiene una expectativa, no, yo voy a ser un músico profesional, pero no. Y en ese aspecto también, o sea, no solo es culpa de las academias, ¿no? También es culpa del sistema en general, digamos, del país, ¿no? Y es que deberían haber apuntarle a más espacios como una filarmónica, como una sinfónica nacional, ¿sí? Porque pues hay gente formándose en eso, es que esa es la vuelta, que Sí. las academias forman empleadores que después no van a tener cómo desarrollarse y no pasa solo en las artes, en diferentes cosas. Sí, claro. O sea, a uno lo preparan para un contexto laboral que no existe o para unas condiciones que no hay. Para un mercado muy pequeño. Entonces saturado. digamos que no hay Entonces, una coherencia entre los sistemas de educación y los sistemas laborales. Entonces eso sí es algo, una precariedad que hay, ¿no? Pero pues difícil que eso cambie ya, instantáneamente, eso es un cambio constante. Pero nosotros como digamos, ya pasamos por esa experiencia y ahorita nos dedicamos también a la docencia, tenemos de cierta forma esa posibilidad de orientar y guiar a nuestros estudiantes y de cierta forma pintarles el panorama un poco más real de cómo nos lo pintaron a nosotros, Y no ¿no? ser tan envidiosos, porque sí he conocido personas que con su conocimiento finalmente como que dicen, no, pues que también la sufre, mire como, yo siento que a veces No. uno, y ni siquiera es uno como, venga, voy a hacerle, a cortarle su camino, no es eso, pero uno sí, yo siento que uno sí tiene como responsabilidad en eso un poco, porque ya entendemos que el mercado laboral es No, totalmente y ahí diferente a es lo que mismo, creíamos, entonces sí de pronto sí hace parte como de lo que, no obligados, pero sí en serio hablar como es con los Total. estudiantes. E intentar apoyarlos en cuanto a lo que sea posible, ¿no? Sí, Saber claro. si es bueno, si se compromete, pues uno le da el empujoncito como venga, de alguna forma. Sí, es que eso también uno de profesor digamos que es como parte de su labor y es empezar como a orientarlos y a involucrarlos también a la vida profesional, ¿no? Lo que, por ejemplo, en mi caso, yo siempre trato como tengo muchas clases grupales donde hay diferentes instrumentistas, siempre hay alguno que se destaca, que es bueno, que son peladitos, ¿no? Entonces uno como que de profesor siempre uno le queda sonando ese estudiante o esa estudiante, ¿sí? Y uno ¿qué hace? A la primera oportunidad seguro lo va a llamar, ¿sí? Usted tiene una banda y le canceló el guitarrista, uno no se puede llamar a otro amigo guitarrista porque Sí, está no. ocupado, porque no puede, porque no tiene tiempo, porque pues todos andamos en el mismo agite laboral, pero los estudiantes tienen más tiempo, ¿sí? Entonces uno le dice, oiga, mira, tengo esto. Un estudiante le va a decir que sí siempre, casi sí. Porque eso para él es
una oportunidad, ¿sí? Ujú. Que se le está abriendo, Total. porque en esa oportunidad que uno le dice, venga, vamos, si tengo un toque o tengo una grabación, usted va, seguramente si el estudiante es bueno y mira futuro, va a llegar estudiado, va a llegar con toda la música lista, va a llegar puntual, ¿sí? Y va a dar un buen espectáculo, va a hacer bien su labor. Y eso seguramente no solo va a hacer que yo lo tenga en cuenta otra vez, sino que todos los que estaban tocando conmigo Claro. me van a preguntar, venga, ¿y este man cómo se llamaba? Es que me gustó cómo tocó, deme el contacto. Y seguramente lo van a empezar a llamar para otra cosa, y para otra cosa, y para otra cosa. Y así se empieza a generar una red, ¿sí? Y eso es lo más importante como artistas, es que nosotros tenemos que, nuestro ámbito laboral es bien heavy, es bien difícil. Sí. Pero también es porque nosotros mismos nos pisamos las mangueras, ¿sí? Y nosotros tenemos que crear redes, ¿sí? Comunidad. Donde uno no es envidia, o sea, a mí me dicen, vea, tiene un toque en tal lado y yo no puedo ir. Entonces yo digo, no puedo ir ya y no mando a nadie más. Se No, pierde. busco, Sí, se yo pierde yo busco la- otra Ajá. persona que vaya y lo supla, ¿sí? Y seguramente esa persona a la que yo le di ese reemplazo o le di ese contrato, cuando él no pueda me va a redimir eso a mí y así se va generando, ¿sí? Trabajo de ida y vuelta, ¿sí? Y no ser egoístas. Por ejemplo, si yo tengo una banda y en mi banda uno de los músicos es súper sobresaliente y un amigo mío me dice, no, es que necesito un man de tales características y es él, pero entonces como no me llamaron a mí sino a él, Ujú. entonces yo, no, yo no sé, no, pues Sí, no, referencia, no se puede, del sí. contacto, ¿sí? Y seguramente así usted empieza a generar una red enorme de contactos donde usted a veces incluso se da cuenta que usted en un momento determinado usted llamó a X persona y a X persona y los juntó, usted. Y luego se da cuenta que esas dos personas generan un camino, ¿sí? Un contexto grandísimo por otro lado y se empieza a vincular con otra gente y eso es como un círculo, eso al final vuelve y retorna, Total. ¿sí? Eso es así. Entonces eso es grato porque es como estamos generando una comunidad de artistas donde la comunidad entera empieza a empujar para que, digamos, el ámbito artístico empiece a salir, ¿no? Y ya no sea eso ahí como relegado en la sociedad, ¿no? Porque eso es rudo aquí en Colombia, ¿no? No, Que es- el ser artista es como Difícil. o es el hobby o es ahí cualquier cosa. No, el ser artista es un papel importante en la sociedad y todos tenemos una posición importante porque somos de cierta forma agentes que somos masivos. Los artistas tenemos esa posibilidad de llegar a mucha gente, ¿sí? Sí. Y con mucha gente no me refiero a ser influencer y llegar a 18.000 espectadores en una historia, ¿ves? Sino que en cada parte donde nosotros nos paramos como intérpretes o como docentes, siempre vamos a tener alguien que nos está escuchando, así sea una persona. Ujú. Entonces, Sí. en ese orden de ideas ya tenemos el poder de nosotros transmitir una idea, una posición política, ¿sí? Una posición frente a la sociedad y ir encaminando para que nuestro gremio empiece a sobresalir cada vez más. Mira, ¿qué Total. pasa? Por el tema que dices de estar bien preparado cuando uno toca en vivo, ¿no? Por ejemplo, en las muestras que hacemos aquí en la academia, uno siempre ve como, bueno, quién llega temprano, quién llega estudiado, a quién ya se le pueden empezar a delegar cosas, ¿no? Porque Total. uno igual siempre empieza, digamos que la caridad empieza por casa, ¿no? Entonces empezamos desde nuestro círculo de Soul Academia con nuestros estudiantes a apoyarlos. Pero uno tiene que apoyar a alguien que llegue temprano, que llegue estudiado, que las Claro, ponga. que- eso es importante, ¿no? Y por eso yo recalcaba mucho al inicio de la responsabilidad con la que tú tienes que asumir ese tipo de oportunidades, porque primero estás poniendo en juego la palabra de la persona que te referenció, ¿sí? Sí, total. Si yo te referencio y tú haces perdón la palabra, pero la cagas, o haces mal tu trabajo, no solo vas a quedar mal tú, sino que también Claro. vas a quedar mal a mí. Exactamente. Entonces van a decir, no, esa persona que vos mandaste, no, padre, no sé qué tal. Entonces, en una próxima oportunidad, ya no van a confiar en el trabajo de él y tampoco van a confiar en Una tu criterio, recomendación. Ajá. Sí, ¿sí? Entonces, así como así como el individuo tiene que ser responsable de su trabajo, uno también, por eso es importante conocer muy bien a las personas que uno referencia, ¿sí? Porque a la final uno no referencia a cualquier persona, uno se da cuenta, ¿no? Uno dice, no, esta persona es responsable, es estudiosa, llega temprano, sabe la música, sabe el contexto al que va a ir a desempeñarse. sí. Y así es que uno referencia. Digamos a veces, digamos el maestro siempre me decía eso, ¿no? Porque lógicamente pues, la parte musical es muy importante, la interpretativa, ¿no?
Pero esa parte de la responsabilidad y de ser cumplido, el man me Uf. decía, vea, yo eso, para mí, lógicamente, el complemento de la interpretación en su instrumento trata de su ejecución, pero la puntualidad, y hay Vea, músicos y Alejito, sabemos. Vea, Alejito, que eso que acaba de tomar, ese punto que usted acaba de tocar es un punto súper importante porque muchas veces en este tipo de artes, uno se enfoca mucho como en el desarrollo disciplinar, ¿no? Como de saber tocar muy bien. Pero realmente en la vida laboral a usted lo que le abre más puertas, obviamente, es tener un buen desarrollo de su disciplina, pero ser una persona integral. Ujú. Sí. ¿Sí? O sea, tener una buena formación como persona. Porque, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, uno como organizador de un evento o como director de un grupo, uno, Una uno institución. prioriza a la persona que es puntual o responsable por encima incluso de una persona que pueda tener un mejor desarrollo en su instrumento. Ujú. Total. ¿Sí? Usted puede tener un conocido que, mejor dicho, eso toque pero brutal, pero usted sabe que posiblemente ni siquiera le llegue al toque que tiene. Si tiene clases se las cancela cada rato porque está ocupadísimo, ¿sí? Cero responsable, a los ensayos llega sin estudiar porque, pues claro, como tiene un conocimiento más avanzado o más desarrollado, cree que puede, ¿sí? Solucionar Los así. egos, ¿no? Entonces eso termina Sí, sí, sí. a la final a uno cerrándole puertas, ¿sí? Es preferible, o por lo menos yo, si quiero trabajar con alguien, yo prefiero a alguien que, digamos, obviamente tenga su habilidad desarrollada, quizá no al nivel de esta otra persona, Ujú. pero que sea responsable, ¿sí? Que sea cumplido, que sea responsable, que sea estudioso. Y eso muchas veces, esa persona va a llegar mucho más lejos que la otra. Total. Sí, así es. Una anécdota o experiencia, llamémosla negativa, de una entrevista de trabajo. Llamémoslo, sí, en una institución. Bueno. Sí, tengo una, No, tengo una. llamémoslo así, una institución. Tengo una anécdota muy chistosa. ¿Qué pasó? No, digamos, 40 minutos. Bueno, es que yo hablo resto. No, está muy bien, está muy Me bien. dieron piola. Sí. No, una anécdota así rápida, y es que muchas veces se mezclan, o sea, cuando usted va a una entrevista musical para una determinada institución, una entrevista de trabajo, perdón, no musical, pues usted debe conocer la institución a la cual se va a presentar, porque eso le involucra un cierto protocolo de cómo usted debe comportarse, Ujú. vestirse y demás. ¿Sí? Eso no debería ser así, porque realmente lo importante en estos trabajos es su capacidad humana y profesional, ¿no? Más que cómo Sí. usted se ve o usted qué piensa. Y me pasó una vez que tuve una entrevista online para una escuela cristiana, ¿sí? Era una escuela cristiana. Y yo no me di cuenta, pero yo en mi estudio, digamos en mi home studio que tengo en la casa, yo tengo un cuadro del Che Guevara en una de las paredes. Y cuando estaba haciendo la entrevista, yo no caí en cuenta que ese cuadro se estaba viendo en la cámara porque fue online. Yo la estaba haciendo online. Entonces como que ellos me empezaron a preguntar cosas, pero eran muy enfáticos como en preguntas sobre mi postura política y que si yo hablaba de eso en clases y que si yo tenía una postura de izquierda, de derecha, pero o sea, nunca me habían preguntado tantas cosas referentes a mi postura política, ¿no? Porque al final uno cuando se desempeña como docente, dependiendo de la institución, son instituciones muy cortantes, como dicen, por favor no hable ni política, ni Sí, religión, ni esto. Sí, total. Y uno tiene que acogerse a eso, ¿no? Porque pues también es parte de ser profesional. Sí, Si no, usted está trabajando, si usted acepta trabajar por una institución, es porque usted acepta acogerse a los parámetros que tiene esa institución. Sí, pero bueno, en este caso a mí me preguntaba. Bueno, como que hice la entrevista, y ahí mismo terminada la entrevista tenía como una clase de prueba. Y lo mismo, yo tenía como pues la cámara, ¿no? El piano, tal, di mi clase ahí, pero el Che Guevara ahí viéndose atrás. Cuando se terminó eso ya, cuando bueno, como no me escribieron más, cuando yo les escribí como bueno, no, ¿qué pasó? Tales, me dicen, no, gracias, por el momento no vamos a requerir
De tus servicios. de tus No nos llames, servicios, nosotros porque te parece llamamos. que el cupo no se completó. Bueno, como que me sacaron una excusa que yo sabía que no era la real razón por la que no me habían vuelto a llamar. Sí. Pero en esa academia yo tenía un conocido, Conocido. que fue el que me referenció. Entonces yo le dije, marica, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Porque pues la clase la vi bien, la entrevista yo sentía que la había dado bien. Y pues siempre es bueno como tener esas retroalimentaciones para uno saber qué mejorar, ¿no? Y me dice, no, Estevitan, es que yo hablé con ellos y pues sienten que de pronto puedes tener una postura muy de izquierda para lo que es el concepto de la academia, y tú no eres cristiano tampoco. Y en definitiva no les gustó que tengas un cuadro de Che Guevara atrás, pues. No, pero... Y yo como, no, bueno, pues igual mejor no trabajar en un ambiente que uno no se siente cómodo. Sí, ¿no? Al no, final- y que no tampoco va a ser ni juzgado ni criticado. No, porque Aparte que uno tampoco, o sea, es cierto que uno debe acogerse a ciertas cosas, pero uno no puede dejar de ser lo que uno es. Sí, total. ¿sí? Así es. Y al final el trabajo que uno hace bien es el que le va a abrir más puertas, no las posturas políticas, ni las corrientes religiosas, ni nada de ese tipo de cosas. Sí, porque al final uno no va a hablar de eso. No, Exacto. es que yo creo que eso ya es Y a la regla final, y a la de- final eso que no te tiene cada define uno. como persona ni como profesional, No, ¿sí? totalmente. O sea, tú puedes encontrar una persona que sea súper creyente de una X religión, que sea así fanática y que sea mal profesor, mal profesional, mala persona Sí, incluso. total. Sí. Y puedes encontrar a alguien que no crea en ese dogma, pero pues que Que sea tenga súper muy bien buenos haciendo su... valores. O sea, eso no tiene nada que ver, pero digamos que es una anécdota que me pasó. Pero a mí ahí como también me con pasó una- eso. una entrevista. Menos mal no vieron las cruces al revés. Menos mal lo vieron las... No, Bueno, ahí como para ir terminando, digamos mirando atrás, Estevitan, ¿qué consejo darle a su yo más joven al empezar esa carrera musical? bueno, digamos que uno a veces siempre quisiera devolver el tiempo para hacer diferentes las cosas o más cosas. Sí. Pero a la final también ese proceso es importante para el punto donde uno está parado en este momento. Ujú. ¿sí? Si usted no hubiera hecho las cosas de esa manera, no estuviera parado en este momento. Pero digamos que, bueno, devolviéndome a mi yo más joven, yo diría que de pronto pararle un poquito más de bolas a ciertos conocimientos que en este momento me hubieran podido servir más, como por ejemplo el idioma. ¿sí? Digamos que yo personalmente tuve como un trauma con el idioma en mi colegio. Y eso me llevó a que en todas las instituciones digamos, a nivel ya superior, universidades que pude pasar, porque yo tuve otra carrera antes de ser músico, yo estudié otra cosa. Entonces, pero siempre eso fue mi coco, los idiomas, ¿no? El segundo idioma, el saber hablar inglés. Un bloqueo. Pero un bloqueo total, Ujú. y todavía lo tengo. Incluso de la maestría me costó graduarme un poquito, o sea, me demoré un poco porque me tocó completar unos niveles de inglés que me pedían para graduarme. Entonces, como que ese sí le diría a mi yo del pasado, como, oiga, póngase las pilas con eso y trate de, bueno, si tiene un trauma, si tiene un bloqueo, trate de solucionarlo porque es algo súper necesario al cual usted no se puede negar, por más de que usted diga, no, pero es que yo hablo español, no, pero es que yo vivo en un... No. Eso a la final le va a abrir muchas puertas Total. en todo sentido, tanto laborales como también en la parte académica. ¿Por qué? Porque hay mucho conocimiento y mucha información que está en inglés. ¿sí? Sí. Y que usted no va a encontrar traducido. Entonces, si usted llega y necesita aprender, usted quiere aprender tal cosa y esa tal cosa solo hay libros en inglés, o sea, hay que usted queda varado. Digamos que hoy en día hay muchas herramientas, ¿no? Hay traductores y demás. Sí, pero no. Pero sí es importante pararle bolas a eso. O sea, a mí me ha pasado que muchas veces la sufro bastante por el no saber o por no dominar bien esta lengua. Sí, tanto estudiando como siendo docente. Incluso me pasó hace poco una anécdota también de que yo tengo a cargo un ensamble de la Escuela de Jazz de Colsubsidio y ellos practican unas residencias cada año como con artistas internacionales. Y el año que pasó vino un artista de Sudáfrica pero que vive en Nueva York. Y pues obviamente sudafricano, no sé qué idioma habla en Sudáfrica. Sí, en inglés. Inglés africano. y también creo que francés en algunos lados. Bueno, etcétera. Pero el man como vive en Nueva York, Como la pues misma. obviamente hablaba en inglés y todo era en inglés y yo tenía que estar en eso ahí acompañando a los chicos. Y muchos de los chicos que tenía a mi cargo hablaban inglés fluido y yo no. Y yo ahí como, uy, Sí, qué claro. madre. Y eso que usted le da pena, ¿no? Usted es el profesor. Sí. Y no, y pues más que pena es que se está perdiendo esa experiencia de poder Total. entender bien a esa persona. Sí. Y también es importante, ¿no? Saberse comunicar con personas de otro lado.
Entonces yo llegaba y el man me saludaba y yo, bueno, el saludo se lo podía dar y ciertas cosas yo le podía hablar, pero ya cuando el man se emocionaba, empezaba a hablar más cosas, yo era como, ¿qué me está hablando este man? Aparte que hablaba súper rápido. Pero bueno, también uno tiene que aprender a solucionar ese tipo de cosas y pues también saber gestionar con lo que tiene para poder solucionar, ¿no? Entonces yo tenía un estudiante de guitarra que sabía hablar muy bien inglés, entonces yo siempre me sentaba al lado del man y el man me decía, no, ya. Entonces también como que, obviamente, yo le diría a mi yo del pasado, oiga, póngase las pilas con eso porque eso le va a ayudar mucho en su vida profesional y en su vida académica. Porque en la maestría también me pasó, mandaban lecturas en inglés, yo me demoraba el doble de lo que se demoraba alguien que sabía bien hablar inglés o sabía bien leer inglés, porque me tocaba más despacio, me tocaba traducir la mayoría. Entonces eso también es algo que a usted le va trancando el proceso, ¿no? Total. Y hoy en día es súper importante esa segunda lengua, porque es una lengua que se maneja casi en todo el mundo. Entonces si usted va a viajar en una gira, listo, usted va y toca, y luego el lobby, entonces usted se queda ahí quieto porque no lo entiende ni habla con nadie. Y para que un compañero que sepa hablar le esté traduciendo todo, pues también mamón para él y mamón para uno. ¿Sí? Usted le sale un camello en un crucero donde la mayoría de los gente... que quieren irse a crucería. Exacto, la mayoría de gente habla en inglés. ¿Y usted no sabe hablar inglés? ¿No? No le dan su Si trabajo. usted quiere estudiar a otro país de habla inglés, vaya. ¿Sí? Son muchas puertas, sí. Entonces eso le diría a mi yo del pasado, como, oiga, pilas con eso, estudie eso y quítese ese miedo. Sí. Bueno, otro consejo práctico personal para tener éxito en la industria. Bueno, 3 cosas importantes. Una, ser originales, ¿sí? Y desarrollar un sello propio, como un estilo propio, que es lo que te va a diferenciar de los demás, ¿sí? No siempre llaman al más virtuoso, sino llaman muchas veces al más original, al que, ¿sí? Al que le da un toque suyo a las cosas, ¿sí? Porque hay gente que toca como máquinas, ¿sí? Pero literalmente suena eso, máquinas. Entonces, sean originales, ¿sí? Desarrollen un estilo propio y seguramente los van a llamar mucho por eso, por ustedes. No los van a llamar porque usted es bajista, sino porque usted es Esteban Ibarra, no lo van a llamar usted por baterista, sino porque usted es Alejandro Granados y usted toca de una manera determinada. Segundo, siempre lo que les dije, cualquier tipo de vitrina que tenga, sea un escenario, sea un aula de clases, sea una reunión, una rueda de gerencia, lo que sea, siempre hagan su labor de la mejor manera que puedan, ¿sí? Con la mayor calidad, porque eso seguramente alguien los va a ver y alguien luego les va o a dar más trabajo o los va a cancelar, ¿sí? Sí. Es otro. Y tercero, sean responsables con el conocimiento que tienen, ¿sí? Sepan compartirlo de la mejor manera, ¿sí? Pónganlo a la disposición de una buena manera, ¿sí? Uno a veces pone el conocimiento como lo que ustedes dicen, como que se vuelve muy egoísta con el conocimiento, ¿no? Y eso es como la vida, cuando uno da, la vida misma le devuelve cosas, ¿no? Con el conocimiento es igual. Si ustedes dan, comparten su conocimiento, seguramente les va a llegar, ¿sí? Y un bonus track ahí, siempre generen redes, ¿sí? Generen redes con sus compañeros de universidad, con sus colegas, con todo. Seguramente cuando ustedes menos se dan cuenta, ya tienen una red sólida, donde toda esa red ya ha generado un nicho donde ustedes ya no les va a faltar el trabajo. Siempre te van a estar llamando de un lado o de otro, pero todo va a ser girando en esa red. Entonces uno siempre, así como le llega trabajo, uno también da trabajo, ¿sí? No se cierren solo a esperar que la gente los llame, ustedes también llamen gente. Si a ustedes les llega información de que se solicita tal profesor para tal cosa y ustedes no son los idóneos, llamen a otra gente, busquen a otra gente y compartan esa información. Entonces si ustedes generan una red sólida, no les va a faltar el trabajo, porque siempre alguien al que ustedes le dieron una oportunidad les va a dar una oportunidad a ustedes, y así se va generando una red y siempre se van a apoyar entre Así colegas. es. Siempre es eso. Bueno, no, pues gracias Estevitan en serio por compartir esas experiencias, esa sabiduría, ¿no? Porque finalmente es sabiduría. No, muchas Ha gracias sido a un ustedes. placer tenerlo en este espacio como invitado. Y pues nada, Sergito, muchas gracias también por... Gracias, Chechi. Con mucho cariño. No, y nada, si Perdón, disfrutaron ahí del que no episodio, los dejé hablar casi. compártanlo, sigan en nuestras redes. Está bien. ¿Qué más? Nada, nos vemos en el próximo. Eso. Nuestro cuarto episodio. Acuérdense de seguir a Soul Academia. Un abrazo, que estén bien. Chao.